Jesús Méndez Montoya. Cristo Jesús, Maestro divino y modelo de perfección, amó a su iglesia como a su esposa y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Los seguidores de Cristo, por el bautismo de la fe, son verdaderamente hijos de Dios y participantes de la naturaleza divina, y por lo tanto son hechos verdaderamente santos. Entre estos, en todos los tiempos, Dios elige a varios que han seguido más de cerca el ejemplo de Cristo, para que, por la efusión de su sangre o por ejercicio heroico de las virtudes, den un claro testimonio del reino de los cielos. Mientras contemplamos su vida, somos estimulados con nuevos argumentos a buscar la nueva ciudad futura y somos enseñados en forma segurísima acerca del camino por el que podemos llegar a la perfecta unión con Cristo, o sea, a la santidad. Desde tiempos inmemorables, la sede apostólica propone varones y mujeres que brillan con el fulgor de la caridad y las demás virtudes evangélicas, para su imitación, veneración e invocación, cumpliendo así con el grande deber que le ha sido impuesto de enseñar, santificar y gobernar al pueblo de Dios, y declarar que son santos o santas en el solemne acto de la canonización, después de hechas las debidas investigaciones. Entre estos varones se encuentra el siervo de Dios, sacerdote Bernabé de Jesús Méndez Montoya, que después de una abnegada vida dedicada enteramente al servicio de sus feligreses, empapada de un amor tierno a la Santísima Eucaristía y a la Virgen María, una vida sencilla, pobre, mortificada y rebosante de alegría, se hizo ofrenda para Cristo Rey, esa vida que le fue quitada por soldados en odio a la fe, en tiempos de la persecución callista, en la madrugada, el 5 de febrero de 1928, en la población de Valtierrilla, Guanajuato. El pueblo de Tarímbaro se localiza en un valle fértil a 12 kilómetros de la ciudad de Morelia, sobre la carretera a Salamanca, Guanajuato. Es un pueblo anterior a la conquista desde que se estableció un asentamiento de indígenas purépechas, y como población española fue fundada en el año de 1545, a favor de doña Beatriz de Castillejo, llamado San Miguel Tarímbaro. La luz del Evangelio llegó a estas tierras desde 1531, a través del misionero Fray Antonio de Lisboa. Allí edificaron los franciscanos el templo parroquial del siglo XVI, el antiguo convento franciscano, enfermería de todos los conventos de la provincia por la benignidad de su clima, con su patio rectangular enmarcado por sólidas columnas monolíticas, y el santuario a la Santísima Virgen de la Escalera, edificado en el siglo XVII, en el que se encuentra una bellísima imagen de María con el niño Jesús en sus brazos, pintada al fresco en el muro del convento, sobre la escalera que conducía al segundo piso. Es digno relicario que Tarímbaro conserva celosamente como su más preciada joya. Tarímbaro es un pueblo lleno de tradiciones. Su gente es alegre, respetuosa, amigable, sencilla, y aún se conservan tradiciones especiales como el carnaval, la representación del Via Crucis, con celo especial las fiestas del 8 y 29 de septiembre, y ahora desde 1992 una gran veneración a San Bernabé de Jesús Méndez Montoya. Sus padres fueron Florentino Méndez Montoya y María Cornelia Montoya Gómez, originarios vecinos de Tarímbaro, de condición humilde y cristianos, que habían contraído matrimonio en su parroquia el 7 de febrero de 1866. El matrimonio Méndez Montoya recibió de Dios 10 hijos: José Severino Méndez Montoya, José Ángel Trinidad, José Secundino de Jesús, María Atilana Soledad, María Cleofás de la Luz, María Teodora Vicenta, José Bernabé de Jesús, María Martina Antonia, José Crescenciano, María Luisa Sacramento y Domingo Antonio de la Natividad. Casi todos murieron chicos. A Valtierrilla llegaron únicamente, además del siervo de Dios, Atilana, María Cleofás, María Luisa y Domingo. San Bernabé nació el 19 de junio de 1880 en la casa marcada con el número 27 de la calle Ana María Castillejo Oriente. La pieza donde nació
de 6 por 4 metros, de adobe y marco de cantera, tiene vencida la pared que da a la calle citada, por haber permanecido mucho tiempo sin su techo primitivo, que al decir de los que conocieron era de zacate. Fue bautizado en la iglesia parroquial de Tarímbaro el 12 de junio de 1880, con los nombres de José Bernabé de Jesús, por el señor cura don Gregorio Martínez. Fueron padrinos Pablo Ábalos y Marcelina Salgado. Fue confirmado en la iglesia parroquial de Tarímbaro el 12 de septiembre de 1881, por el excelentísimo señor arzobispo don José Ignacio Arciga. Recibió en su tierra natal por vez primera la Santísima Eucaristía, de la cual sería tan devoto toda su vida. Los primeros años del niño Bernabé transcurren en un ambiente pueblerino de este tiempo. Su vida espiritual, fincada sobre todo a su amor a la Virgen María, era bastante elevada. Tarímbaro contaba con los servicios necesarios de ese tiempo: escuela oficial del Estado, alumbrado público de farolas y camino. San Bernabé cursó su instrucción primaria en el plantel oficial de Tarímbaro, en el edificio marcado actualmente con el número 10 de la calle 16 de septiembre, en la plaza principal. Por su aplicación, aprovechamiento y buena conducta, se hizo acreedor a varios diplomas por parte del gobierno del Estado, como en el año de 1889, cuando cursaba el segundo año. Anhelando ardientemente ser sacerdote, entró al seminario tridentino de Morelia alrededor de los 14 años de edad, dedicándose con tesón al estudio, así como lo hizo en la escuela primaria. Aunque no logró en general, sino en medianos adelantos, destacó en la materia de canto eclesiástico, mereciendo algunos diplomas y teniendo el honor de sustentar una oposición pública, como consta en la dedicatoria de un libro que el seminario le obsequió con este motivo. Como su familia era pobre, algunos vecinos de su pueblo natal le ayudaban con gusto a su sostenimiento. Las hermanas del siervo de Dios cooperaban con una escuelita particular y haciendo costuras. El papá vendía medicinas caseras en el pueblo y cuando la mamá iba a ver a su hijo seminarista, llevaba para vender en la ciudad hierbas de olor, flores y entre otras cosas del campo. Estaba San Bernabé como alumno interno en el Colegio de San Ignacio, magnífica casa para los alumnos pobres, situado entre las calles actualmente llamadas Aquiles Cerdán y Belisario Domínguez, que poco años atrás se encontraba en estado ruinoso por haber sido abandonado después de su incautación. El joven Bernabé pasaba sus vacaciones en Tarímbaro y ayudaba a la familia en lo que podía. Un testigo cuenta que por ese tiempo frecuentaba la escuelita particular que atendía la señorita Atilana, hermana del siervo de Dios, y que tuvo el gusto que el seminarista Bernabé les diera algunas clases. Se sentaba en una sillita, su pantalón negro, camisa blanca y una faja tejida, algo maltratada. Dice que era descolorido, algo picado de las viruelas y una vocecita fina, humildito hasta el alma. El 6 de abril de 1902 recibió la tonsura y las órdenes menores. El 30 de agosto de 1903 recibió el subdiaconado. El diaconado se lo confirió el excelentísimo señor arzobispo don Atenógenes Silva en el Palacio Arzobispal y le expidió su título. Para ello, el rector del seminario había dado el siguiente informe: 13 de junio de 1905. Contestación: Señor, el subdiácono Jesús Méndez es persona de buena conducta y ha dado pruebas de tener vocación. Sus estudios los ha hecho con regularidad, obteniendo medianos adelantos. Finalmente, el 3 de junio de 1906, vio colmados sus anhelos cuando el mismo excelentísimo Señor, con dispensa del intersticio, atenta a la escasez relativa del clero, le confirió el orden sacerdotal en el oratorio del Palacio Arzobispal, a título de la administración. Era el padre de alta estatura, cenceño, moreno, y en su rostro habían dejado algunas huellas las viruelas.
Normalmente gozaba de buena salud y era de carácter agradable y sencillo. En los días que, recién ordenado, estuvo en su tierra natal, preparándose para la cantamisa, tuvo ocasión de hacer algunos bautismos. El 11 de junio, según consta en el archivo parroquial, a la niña, nacida en Santa Cruz, le puso María Francisca Paula del Refugio, María Trinidad de la Luz Libra Carmona de la Noria, José Feliciano Bernabé de Jesús González Mejía de la Magdalena, José Francisco de Jesús Alcaraz Alvarado de El Colegio. Cantó su primera misa en su tierra natal, Tarímbaro, el 22 de junio del mismo año, fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Don Francisco Ayala recuerda: lo vi en el día de su cantamisa, y mi mamá me mandó que le besara la mano, a la hora del besamanos. A él le tocó llevar bajo palio la custodia con el Santísimo Sacramento, que tradicionalmente se lleva con mucha solemnidad hasta el día de hoy en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Dice la persona anteriormente citada que le impresionó la devoción con que llevaba al Santísimo. Dice también: lo vi otra vez que vino de Valtierrilla a diaconar en una misa de 3 padres y difundía paz y tranquilidad. Su primer campo de labores fue Huetamo, hoy diócesis de Ciudad Altamirano, a donde fue en calidad de vicario cooperador. Estuvo ahí en 1906 y 1907, según se desprende de algunas cartas de su familia, dirigidas al siervo de Dios a dicho lugar. Sus familiares no estuvieron con él en Huetamo, pero iban a visitarlo. El padre decía a don Florentino, su papá, que guardaría siempre en su recuerdo sus visitas, a lo cual él contestaba que a su vez recordaría las palabras que él les dijo: Padre, pase de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en otra carta, fechada también en Tarímbaro, el 3 de febrero de 1907, le dice el papá: muy conforme y muy contento me has dejado con tu grande resolución que me manifiestas, sufriendo por amor a Dios y seguir el ejemplo de Jesucristo, como tu divino Maestro. Ojalá y así te lo conceda el Señor. Después de una Semana Santa muy llena de trabajo, el padre quedó agobiado por el cansancio y sufrió probablemente un agotamiento nervioso que alarmó a sus familiares, a tal grado que pensaron en aconsejarle por alguien que renunciara o siquiera se tomara unas vacaciones, o hasta pensaron ellos en notificarle al señor arzobispo el estado de su salud. Sea de ello lo que fuere, poco tiempo después fue trasladado a Pedernales, entonces vicaría fija de Turicato, ahora parroquia de la diócesis de Tacámbaro, Michoacán, en donde permaneció de abril de 1907, y el primer niño que bautizó ahí fue el 20 de abril del mismo año. Ahí estuvieron ya sus papás con él, donde murió su papá en abril de 1908. Nuevamente se sintió enfermo a principios de 1913, por lo cual el señor arzobispo trató de mejorarlo cambiándolo a Valtierrilla, vicaría fija de Salamanca, Guanajuato. Parece que tuvo problemas económicos para el traslado, por lo cual el señor arzobispo le ofreció un préstamo para ello el 20 de febrero de 1913. Pocos días después llegaba el padre a Valtierrilla. Llegó a su nuevo campo de apostolado en los últimos días de febrero de 1913. Estaba muy joven y así lo vio la gente. Estaba muy delgado, pero después se repondría. Llegó como a la 1 de la tarde. Mucha gente fue a recibirlo a Puerto de Valle. Se instaló de inmediato con su familia en el anexo de la vicaría, en el curato. Llegaban con él su mamá Cornelia, que ahí moriría, sus hermanas Atilana, Luisa, Cleofás y su hermano Domingo. El padre siempre vivió en el anexo con la familia. Ya después compraría Domingo un terreno para fincar una casa, que aún conservan los descendientes de su segunda esposa. Vivía el padre Méndez, no, aquí vivía porque él era de Tarímbaro, y aquí vivía, aquí por toda la calle en la esquina que está así, ahí tiene su casa.
Ahí tenía su casita, tenía sus hermanas y todo. Dedicaba algunos ratos libres a fabricar algunos objetos de madera, tanto para distraerse como para ayudarse en algo, ayudándole uno de sus sobrinos. Celebraba diariamente con mucha devoción la Santa Misa, entre semana a las 7 de la mañana, los domingos y días festivos 2, la primera temprano y la segunda, que era la mayor, a mediodía, y en el intermedio otra en un rancho, Mexicanos o Puerto de Valle, en caballo o en burro, en lo que le llevaban. La misa mayor era cantada. El padre había enseñado a 2 hijas de María a tocar el armonium. Alguna tocaba en la misa y su hermano Domingo cantaba. Se le veía frecuentemente en el templo visitando al Santísimo Sacramento. Decía que había que estar siempre preparados para poder presentarse ante Dios cuando Él lo quisiera y en la forma que quisiera. Era realmente un santo sacerdote que, al decir de sus fieles, cumplía con sus deberes, no gastaba el tiempo en cosas inútiles y en todo daba buen ejemplo. Diariamente se sentaba en el confesionario al terminar la misa, también de seguro a las 10 y a las 4, o a la hora que se lo pidieran. El viernes 1 de mes confesaba todo el día, pues venía mucha gente de los ranchos. A todos daba muy buenos consejos. Mucha gente de otras poblaciones iba a Valtierrilla a confesarse con él, sobre todo la vecina Salamanca, distante a unos 9 kilómetros por el camino real. Todo mundo se levantaba del confesionario dispuesto a cambiar de vida o con anhelos de perfección. Apenas se daba cuenta de que había algún enfermo, inmediatamente iba a verlo. Visitaba indistintamente a todos, pobres en su mayoría, de manera especial si estaban enfermos o necesitados, para ofrecerles ayuda espiritual o material. Y sí, dice, pues ese padre, pues sí, siempre dice que ese padrecito fue una persona que ahora sí como que dice que no le llegó, o dice, yo para mí fue un padre muy buena gente, dice, íbamos, y a veces de la misma limonita, dijo, nos daba, dice, para que le arrimáramos algo a nuestros padres, dice. Yo sí, dijo, todo el tiempo allí me arrimaba con él. También les brindaba hospedaje, les cuidaba los animales cuando era necesario. En una palabra, no era un extraño para ellos, sino que convivía con la grey que le había sido encomendada. Cuando se trataba de enfermos necesitados, los ayudaba con medicinas homeopáticas, a lo cual era aficionado. Que se le enfermaban los niños a las señoras, vamos a traer miel de arroz santa don Domingo, vamos a traer polvo de bismutos, o cualquier pastillita, iban y ahí compraban. Daban el remedio, que criolina, todos esos remediecitos que curaba la gente con eso. Celebraba la misa con mucha devoción y recogimiento, como la celebraba en latín, para que sus feligreses participaran mejor en ella, difundió entre ellos el misal castellano. Todos los días, después del rosario, daba la bendición con el Santísimo y tocaban en ese momento la campana del templo. Era muy devoto del Santísimo Sacramento, muy devoto del Sagrado Corazón. Recordemos que cantó su primera misa ese día. El viernes 1 había muchas comuniones y procesión con el Santísimo Sacramento. Confesaba todo el día y había exposición del Santísimo y velación. Formó un grupo de hijas de María. Tenía retiro cada 8 días. El padre Méndez fue el que formó la asociación de las hijas. Además, impulsó mucho la devoción al Señor San José. Promovía que algunas imágenes visitaran los hogares. Organizó un grupo de obreros guadalupanos. Eran algo parecido a los cursillistas de hoy. Se saludaban diciendo, «Viva Cristo Rey», a lo cual respondían, «Y la Virgen de Guadalupe». En el rancho de los Vázquez habían adoptado esto como un saludo ordinario. En su predicación, cumplió siempre de la mejor manera posible su misión de enseñar. Tal parece que explicar el Evangelio era lo que más le interesaba. En el tiempo de Cuaresma, recordaba siempre a la gente los ayunos y abstinencias de esos días, y los viacrucis que rezaban con él, hombres y mujeres, los días viernes, los realizaban con mucha devoción. Antes de la Semana Santa, daba las pláticas o ejercicios cuaresmales él personalmente, basadas en el libro de los ejercicios de San Ignacio de Loyola, a grupos por separado, por la mañana niños, como a las 11 señoritas, señoras a las 4 y jóvenes y señores por la noche. De ordinario, él solo confesaba a toda esa multitud, aunque a veces le ayudaba algún padre de Salamanca,
Tuvo una escuela parroquial que fue objeto de su preocupación apostólica. Durante un tiempo estuvo dando clases de diversas materias de 8 a 9 de la mañana. Le ayudaban a dar clases su hermano Domingo, la señorita María Concepción Vázquez y Francisca Torres y su hermana Atilana. Era muy aficionado a la música, tocaba el armonium y tenía buena voz. Recordemos que en el seminario descoló el canto eclesiástico. Fundó en 1921 una sociedad cooperativa de consumo con dependencia del clero de Guadalajara, manejando una tienda para vender más barato, al frente de la cual puso a un tal Crescenciano Robles, así como también una caja de ahorros para prestar y ayudar a los necesitados. Toda la gente lo quería mucho porque era muy buen sacerdote, muy humilde y muy amable, que a todos quería en Dios y a todos guiaba por el buen camino, hablándoles de Dios. Desde 1926, la persecución a la Iglesia, ya existente de muchos años atrás, se enconó con la aplicación que el presidente Calles quiso que se hiciera de los artículos persecutorios que se encontraban en la Constitución de 1917 y que antes no se habían llevado a la práctica. La Iglesia protestó por la vía pacífica ante las cámaras. Los obispos hablaron con el presidente Calles para hacerle ver los graves inconvenientes y trastornos que se seguirían en el país con la aplicación de las medidas que trataba de imponer a la Iglesia. Mas el arreglo con el presidente fue imposible. Se recurrió entonces a la suspensión de cultos en toda la República. El gobierno entonces atacó y persiguió a la Iglesia en México. Algunos sacerdotes se alejaron de sus parroquias o se escondieron y siguieron administrando ocultamente los sacramentos de los fieles. El gobierno buscó a muchos sacerdotes en donde estuvieran, y no solo a los sacerdotes, sino también a los que eran más católicos, pues querían acabar con la religión. En 1921 ya había habido brotes de persecución contra la Iglesia en Michoacán. El 8 de mayo, un grupo de los llamados socialistas, instrumentos ciegos de la conspiración contra el orden cristiano, quisieron hacer un alarde del predominio que iban conquistando en nuestra patria, enarbolando una bandera rojinegra en las torres de la Catedral de Morelia. Empuñalearon en el sagrario de la catedral una imagen de la Virgen de Guadalupe. Los morelianos organizaron entonces una manifestación muda pero muy nutrida, que recorrieron las calles e irían a reprochar el ultraje hecho a la guadalupana. Y como los policías querían disolverla, el que encabezaba contestó: «No, jefe, tenemos derecho como ciudadanos de un país libre de manifestar de alguna manera con tal de no causar trastornos al orden público. Nuestra pena por los insultos que se han hecho a nuestra Madre de Guadalupe en su bendita imagen el día 8. Así que nuestra manifestación no se disuelve porque la voz del pueblo es la voz de Dios». La respuesta fue el disparar los policías con sus armas contra la multitud. Muchos cayeron al grito de Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. Durante la persecución callista, muchos sacerdotes se escondieron o se alejaron de sus parroquias. El padre Méndez, aunque oculto, permaneció en Valtierrilla dedicándose a su ministerio. Celebraba la misa muy temprano en una pieza del curato, bautizaba y confesaba. Por la noche salía a bautizar a las casas y en el día atendía a los enfermos, saliendo también con este fin a los ranchos. Cuando arreció la persecución, el padre Méndez se encomendaba a Dios y decía a la gente que fueran a rezar, diciéndoles: «Si Dios así lo quiere, pues ¿qué le vamos a hacer? Hay que tener paciencia y pídanle a Dios que esta situación termine pronto». En Saravia, población cercana a Valtierrilla, había un cuartel. Le decían al padre que se escondiera porque los soldados eran muy malos, pero él no se escondió. Agotados todos los recursos pacíficos y legales para que el gobierno derogara las leyes persecutorias, varios grupos de diversas partes del país empezaron a tomar las armas en un acto de legítima defensa llamado este grupo los Cristeros. En Valtierrilla, algunos quisieron sumarse a ese grupo que andaban en lucha y fijaron para el levantamiento el 5 de febrero de 1928,
pero fueron delatados y los soldados de Saravia sofocaron ese levantamiento en viernes, matando a gentes inocentes en Valtierrilla y haciendo huir a los que venían por los nuevos reclutas cristeros. El padre nada tuvo que ver con los cristeros. El que era en ese tiempo sacristán, don Aurelio García, se expresó así: el padre jamás empuñó las armas, y es cierto que nos dio la bendición a los que íbamos a levantarnos cuando fuimos a despedirnos y le pedimos que nos bendijera, pero él no tomó parte alguna en este asunto. Todos le dijimos que saliera del pueblo porque seguramente entrarían pronto los gobernistas, pero él respondió que no abandonaría a su rebaño. Cuando arreció la persecución callista, él no huyó, sino que siguió ejerciendo su ministerio sacerdotal en Valtierrilla, aunque fuera a escondidas. El suegro de su hermano Domingo le dijo un día: «Compadrito, vámonos al cerro a escondernos», a lo cual él replicó: «No pasará nada, y qué dicha para alguien morir así». Durante la comida dijo a los ahí presentes que se oía decir que venían matando padres y que ojalá a él le tocara morir por Cristo. Y un día 8 de diciembre, al prestar los servicios espirituales a una señorita librada que se encontraba muy enferma, dijo: «Ojalá nosotros muriéramos mártires dando la vida por nuestro Señor». Y contaban los familiares del siervo de Dios que al levantarse muy temprano el día de su muerte, exclamó: «Llegó el gran día, por fin, hoy es el gran día», lo cual no podía referirse sino a su muerte, ya que no estaba ajeno al movimiento cristero. El 5 de febrero de 1928, muy de madrugada, a eso de las 5 de la mañana, cuando estaba terminando el padre la Santa Misa en la piececita destinada para esto en el curato, cuando se escucharon los primeros balazos de los federales que iban entrando al pueblo en busca de los que iban a levantarse en armas. Entonces el padre tomó el copón con las hostias consagradas y lo escondió bajo su tilma, y fue a sentarse en la notaría, pero buscando mayor seguridad para el Santísimo, determinó brincarse por una ventana de dicha oficina, que se abría en la pared que da al norte y que daba al pie de la torre. Pero unos soldados que habían subido al campanario para ver la dirección que iban tomando los cristeros, que huían inmediatamente, lo vieron bajando rápidamente, pensando, quizás sin conocerlo, que sería alguien armado. Al esculcarlo, dieron con el copón que amorosamente apretaba contra su pecho, y entonces le preguntaron: «¿Pero es usted cura?», a lo cual contestó: «Sí, soy cura», la cual respuesta bastó para inmediatamente lo prendieran. Él les dijo entonces: «A ustedes no les sirven las hostias consagradas, dénmelas». Pidió entonces a los soldados un momento para recogerse en oración. Se puso de rodillas y comulgó, mientras los soldados respetuosamente descubrían su cabeza, y como después les dijeran estos: «Denles esa joya a las viejas», refiriéndose a su hermana Luisa y a la sirvienta María Concepción, que trataban de arrebatarles al padre a los soldados. Siendo rechazadas por estos, el padre le entregó el copón a ellas, diciéndoles: «Cuídenlo y déjenme, es la voluntad de Dios». Enseguida el padre dijo serenamente a los soldados: «Ahora sí hagan de mí lo que quieran». Ellos lo sacaron entonces del atrio a empujones. 6 u 8 soldados lo llevaron al lugar del sacrificio, distante a una media cuadra de la plaza, al empezar la calle que ahora se llama Jesús Méndez. Lo sentaron en un palo que ahí había en medio de 2 soldados, y el capitán Muñiz le disparó con la pistola, que no funcionó. Ordenó entonces a los soldados que le dispararan. 3 veces lo hizo cada soldado con su rifle, pero ninguno hizo blanco en el padre. Entonces el oficial ordenó al padre que se pusiera de pie, lo esculcó, le quitó un Cristo y unas medallas, los colocó junto a unos magueyes y le disparó. Y el padre, que estaba inmóvil y tranquilo, cayó al suelo revolcándose. Al examinar los restos del siervo de Dios, se notó en el cráneo un agujero que hizo una bala. Algunas gentes a escondidas empaparon unos lienzos en su sangre para conservarlos como reliquias. Era el 5 de febrero de 1928 a las 7 de la mañana, poco más o menos. El padre estaba ya muerto a la vista de todos. Es voz común
que el capitán Muñiz murió una semana después electrocutado en Saravia. Lo mataron porque era sacerdote. Aún a los más católicos los mataban en ese tiempo, aunque no fueran sacerdotes, pues querían acabar con la religión, pero querían sobre todo acabar con los sacerdotes. Antes de asesinarlo, no hubo ningún proceso ni algo parecido. Lo sacaron del curato y lo mataron inmediatamente, solo por el hecho de ser sacerdote. Este fue el único motivo que tuvo el gobierno. Muchísimos murieron por ese simple hecho. El padre no se metió con los cristeros, nunca se metió en políticas, su negocio era la atención espiritual de sus feligreses. El gobierno consideraba enemigo suyo al padre Méndez por el hecho de ser sacerdote, pues no quería que hubieran misas, ni sacerdotes, ni religión católica en una palabra. Por eso, los de Valtierrilla se decían que si el padre nada les hacía, ¿por qué lo habían matado? Como a las 3 de la tarde del mismo día 5 de febrero, se llevaron el cuerpo del padre a Cortázar, en una camioneta de redilas del gobierno. Estaba muerto, yo lo vi, dice un testigo, y estaba muy pesado. Tenía un balazo arriba en la ceja derecha, y la camisa, que era rayada y su tilma delgada, en la cual se envolvía cuando hacía frío, estaban chorreadas de sangre. Iba como amarrado con su propia tilma en el estribo de la camioneta. Los soldados lo pusieron junto a la vía del tren con el fin de que fuera despedazado, e hicieron desfilar ante él a toda la gente de Valtierrilla que se habían llevado en calidad de detenidos. Pero las mujeres de los oficiales lo quitaron de ahí y se lo llevaron a un portalillo. Entonces, los soldados cavaron una fosa en el machero de los caballos para enterrarlo, pero las soldaderas se opusieron y como un señor llamado Elías Torres, que vivía en Cortázar, y en un camión que hacía el servicio entre Salamanca y Cortázar, les pidió el cuerpo para sepultarlo. Se lo concedieron, y un carpintero de Saravia llamado Alberto Delgado hizo un féretro, y el padre fue velado en el portal de los Carmona de Saravia. Por cierto, que atestiguan que cuando levantaron el cuerpo de la vía a eso de las 4 de la tarde, su sangre aún estaba viva. El padre Méndez fue pues sepultado en Cortázar por el señor Elías Torres. Las gentes de Valtierrilla, que habían sido llevadas a Saravia, cuando quedaron en libertad, quisieron acompañar el cadáver del padre a Cortázar, pero los soldados se lo impidieron. Ellos se subieron al camión de don Elías y estuvieron en el sepelio del siervo de Dios, sin permitir que nadie se acercara. Después del sepelio, el señor Torres informó a los vecinos de Valtierrilla el lugar en el que el padre había sido sepultado, y desde entonces, durante 5 años que permanecieron ahí sus restos, la gente iba a orar ante su tumba en una especie de romería. Cuatro años después de su muerte, pensando que pronto serían sacados sus restos, el entonces párroco de Tarímbaro, don Efrén Flores, escribía a la señorita Luisa Mendoza, hermana del padre, pidiendo que los restos se trajeran a su tierra natal cuando fueran exhumados. Dice en su carta: «Sería para nosotros una bendición del cielo tener las cenizas de un mártir de la fe de Cristo en nuestro templo. Cuántas bendiciones lloverán sobre esta parroquia y cuántas gracias nos concederá Dios nuestro Señor por los restos del padre Méndez. Si los superiores eclesiásticos no lo permiten, ahorita por ser restos sagrados de un mártir, entonces se hará cuanto ellos lo permitan, pero yo pido a usted que sea preferida la parroquia de Tarímbaro, donde él nació y recibió la fe de Cristo, por la cual sacrificó su vida». A los 5 años de la muerte del padre Méndez, en 1933, el padre segoviano, entonces vicario fijo de Valtierrilla, acompañado de sus feligreses y gracias a la intervención de la familia del siervo de Dios, fueron a Cortázar para llevar a cabo la exhumación de los restos del siervo, los cuales fueron identificados ya que el señor Elías les había indicado el sitio de la sepultura ya muy conocido, como por los familiares que vieron el mechón blanco que el padre tenía en los cabellos, así como por el esqueleto que se encontraba entero. Desarticularon la osamenta para meterlo en la cajita que llevaban preparada. El padre segoviano depositó la urna con los restos del padre y sobre ellos
una lápida de mármol con los datos del nombre y fecha del sacrificio del siervo de Dios. El 15 de agosto de 1965, el excelentísimo señor arzobispo, don Manuel Martín del Campo, manifestó su deseo de abrir el proceso de beatificación y declaración del martirio del siervo de Dios y animó al padre José Flores Gamiño, párroco de Tarímbaro, a elaborar una pequeña biografía provisional, así como a juntar documentos, y los envió a Guadalajara para ver si era posible que su causa se uniera al grupo de mártires cuyas causas ahí se trabajaban. Casi 8 años duró este proceso de reunir documentos, y que el padre Méndez ya le hizo saber a alguna gente, sobre todo formó un comité de familiares de tanto por la vía materna como por la vía paterna, para que apoyaran en este gran trabajo que era cuando inició el proceso de beatificación. Yo creo que la gente confió mucho en el trabajo del padre Flores, sobre todo porque el padre Flores fue el principal promotor de la causa y el principal promotor de la devoción, que la gente sí creía que pronto iba a llegar a estar en Saltores, y más cuando se inició el proceso. Fui testigo de la devoción que le tenía el padre José Flores, y sobre todo quise ir, porque más que nada porque es un paisano nuestro, porque me llenaba de santo orgullo saber que había alguien a quien debíamos seguir como modelo de santidad. Las causas fueron aceptadas, pero desgraciadamente, por no haberse presentado el padre Flores a emitir el juramento el 4 de marzo de 1971, la causa fue excluida del grupo. La introducción de la causa del padre se había retardado por la situación persecutoria y hostil para con la Iglesia, que por entonces prevalecía en el país. El 13 de octubre de 1971, el nuevo presidente de la Comisión Episcopal para la introducción de las causas de canonización, excelentísimo señor don Miguel García Franco, manifestó su deseo al señor arzobispo de Morelia de que la causa del padre Méndez fuera trabajada en dicha comisión, lo cual fue aceptado con mucho gusto por el señor arzobispo. El 31 de mayo de 1975, el señor arzobispo nombró una comisión de 3 sacerdotes, entre ellos nuevamente el padre José Flores Gamiño de Tarímbaro, para reunir fuentes escritas acerca del siervo de Dios. Fruto de ello fue la biografía que, juntamente con las otras 12 del grupo, fue enviada a Roma en un folleto titulado Mártires de Cristo Rey y de Siempre Virgen Santa María de Guadalupe, con fecha el 12 de marzo de 1976. El 31 de julio de 1981 se consiguió para las 13 causas que trabajaba la Comisión Episcopal, entre ellas la del padre Méndez, el ansiado Niki Lobstad, para abrir el proceso diocesano. El 12 de julio de 1984, a nivel nacional, tuvo lugar la ceremonia de las primordiales en la Basílica del Tepeyac de México, y a nivel diocesano, en la Catedral de Morelia, en un marco de solemnidad y regocijo, el 1 de junio de 1985, bajo la presidencia del excelentísimo señor arzobispo don Estanislao, lo cual llenó de una inmensa alegría a todos sus paisanos de Tarímbaro y a todos aquellos que lo conocieron o escuchaban hablar de él. Recuerdo que cuando el padre anunció, repicaron las campanas y se hizo como una procesión, una romería, un convite para anunciar solemnemente que estaba iniciando ya el proceso de beatificación. Y decíamos, fue el 1 de junio, una fecha muy importante, que es cuando va a la parroquia de Tarímbaro en peregrinación a la Catedral de Morelia, y allá en la Catedral de Morelia, en presencia de don Estanislao Alcaraz Figueroa, fue que se anunció solemnemente que iniciaba el proceso de beatificación de nuestro paisano. Pero sobre todo la gente adulta, que por oídas, porque sus mayores les platicaban, que conocieron al padre Méndez, que tocaron su mano, se pusieron muy contentos de saber que iban a tener un santo en los altares. Gracias a la abnegada vida de este sacerdote mártir y al trabajo de todos los que contribuyeron para que éste fuera elevado a los altares, el 22 de noviembre de 1992, su santidad, el Papa Juan Pablo II, lo beatificó en la Basílica de San Pedro en Roma, expresándose así: hoy la Iglesia contempla con inmensa alegría la singular grandeza de sus hijos.
quienes en reconocimiento del reinado de Cristo ofrecieron heroicamente sus vidas, expresando así que si Dios lo es todo y todo lo hemos recibido de Él, es justo entregarse totalmente a Él, único, absoluto, fuente inagotable de vida y de paz. Durante las duras pruebas que Dios permitió que experimentara su iglesia en México, hace ya algunas décadas, estos mártires supieron permanecer fieles al Señor, a sus comunidades eclesiales y a la larga tradición católica del pueblo mexicano. Con fe inquebrantable reconocieron como único, soberano a Jesucristo, porque con viva esperanza aguardaban un tiempo en el que volviera a la nación mexicana la unidad de sus hijos y de sus familias. Gracias a Dios nos dio licencia de estar presentes en el Vaticano el 22 de noviembre del año 1992, pero no fui solo yo, fuimos alrededor de 30 personas de aquí de Tarímbaro, entre ellas algunos familiares del Padre Méndez por la vía materna. Y por fin, gracias al testimonio vivo de este insigne sacerdote y de toda su vida entregada a Dios, el día 21 de mayo del año 2000, su santidad, el Papa Juan Pablo II, realizó la ceremonia de canonización de los 25 mártires mexicanos, incluido el beato Jesús Méndez Montoya, en la plaza de San Pedro, ante la presencia de más de 40,000 peregrinos. Exhortó a no hablar de palabra ni de boca, sino con obras y según la verdad, invitando a despertar en cada fiel un verdadero anhelo de santidad, y a su vez dijo que el ejemplo de estos nuevos santos, don de la Iglesia en México a la Iglesia Universal, mueva a todos los fieles con todos los medios a su alcance y sobre todo con la ayuda de la gracia de Dios a buscar con valentía y decisión la santidad. Y desde entonces, cada día ha ido creciendo la devoción a este santo sacerdote, y que gracias a su intercesión ha obrado milagros a favor de algunas personas. Yo, por ejemplo, tenía una hija ahora de poco acá que le detectaron el cáncer y sencilla no le aseguraron porque el cáncer lo llevaba un poquito aventajado. Yo fui y le pedí de corazón, le dije, Padre, la pongo en tus manos, tú eres nuestro familiar, si tú quieres que viva mi hija por sus 2 niñas que tiene chiquitas, pues tú me vas a escuchar, y si no, que sea tu voluntad, yo no digo que la dejes. Y gracias a nuestro Señor Padre, mi hija está viviendo, que fue un milagro el que le hizo. Mi enferma no sufrió como decían los doctores que iba a sufrir, que iba a morir por una terrible enfermedad terminal, y efectivamente yo siento que el Padre Méndez sí me oyó y sí me echó la mano. Mi familiar no sufrió, murió muy tranquila, muy a gusto, muy bien, con el dolor de que se haya ido, pero yo creo que sí, si nos encomendamos y pedimos mucho al Padre Méndez, sí nos ayuda. Pues yo creo que sí, porque ha hecho milagros, ha hecho muchos milagros. Siempre el padre Raúl dijo que a él lo había curado del cáncer, sí, y que había curado también a unas familias. Dieron testimonio una vez que fue 5 de su misa, 5 de febrero, que las había curado también de cáncer. Con gran fervor se celebra cada 5 de febrero la fiesta en su honor, con el deseo de conocer su vida, su fe y su entrega. Y con gran razón, en Valtierrilla aún se conservan algunas reliquias del santo, así como ornamentos y objetos que él utilizaba. Don Alberto Suárez Cinda, arzobispo de Morelia, expresó que de la santidad de San Bernabé hemos de comprender y vivir nuestra fe unida a Cristo, y a su vez, para los sacerdotes ha de ser un factor esencial que haga fructífero su ministerio. Para los laicos es una fuente de inspiración que los lleve a un compromiso apostólico más serio, portando siempre a Dios en el corazón. Como decía Santa Teresa, pongamos los ojos en Cristo nuestro bien, para abrirle de par en par las puertas del corazón a los hombres.